aquí en esta revista de Cromos me encuentro una frase de Amílcar que me llama mucho la atención. Dice: ¿con qué objeto se puede escribir sobre los muertos? Es que son muy raros, son un poco misteriosos, hacen pose, pero lo grave es que en Colombia creen que en otras partes del mundo nadie se muere. Buen apunte. ¿Cuántos años tenía Amílcar cuando dice ahí? Según J. Mario, que es el que escribe el artículo, dice que así solía escribir Amílcar a los 18 años para espantar a los burgueses y a las monjas de caridad. Y ahora oiga esto es ya casi cuando iba a morir, sobre la reflexión. ¿Es que hubo alguna vez una literatura nadaísta o es que más bien hubo escritores nadaístas? ¿O simplemente unos nadaístas? Entonces, los escritores y los nadaístas están vivos y la literatura se la ha habido también. Reflexiono, ¿para qué revivir el nadaísmo si está vivo? Estos artículos están muy buenos. Sí, no, es que en realidad la prensa sí sacó muchas cosas durante el tiempo del nadaísmo, pero ya después fue muy poco lo que se publicó. Material, y estas fotos son de Francia, ¿no? Sí, hay algunas en Francia, otras en Estados Unidos. Mira qué simpática esta. Sí. Ahí está Amílcar. Bueno, y aquí hay otra foto, está en un periódico, donde está con Gonzalo Arango. Aquí sí está muy joven. Sí, se ve muy Sandino. joven, sí. Bueno, yo veo también unas pinturas. Yo no sabía que Amílcar pintaba. Pintaba, pues claro, pintor aficionado, ¿no? Sí. Y dibujaba y era fotógrafo también. ¿Y qué fue lo que mejor él hizo? Pues hombre, dentro del campo artístico, desde luego escribir. Es eso. Sí, mira, incluso este librito, por ejemplo, se editó después de la muerte de él. Es una prosa preciosa, sería muy bueno que ustedes lo leyeran como con tranquilidad, incluso está también Van Estanza. Lo que decíamos ahora, porque este es el único libro realmente que se publicó en vida de Amílcar. Las otras cosas que se conocían salieron en publicaciones de prensa o en revistas o en cosas así, pero nunca un libro. O sea que realmente en este momento de Amílcar Osorio o de Amílcar no existe, sino este libro y este que se publicó después de muerto, este de poemas y este de prosa, de relatos. Es todo lo que hay en libro. Bueno, Elkin y Nora, creo que ya hemos visto algún material, es suficiente. Pero me queda a mí una pregunta. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿A qué nos citaron o qué es lo que quieren ustedes de nosotros? No, mira, no, realmente lo que a nosotros nos interesa es que ustedes, que han tenido una labor periodística y que tienen experiencia en ese sentido, nos ayudaran a buscar a Amílcar, o sea, el personaje, a buscar un poquito ese hombre del que la prensa ha hablado, que todo el mundo un poquito sabe que escribía, que sí, que muy buen escritor, en fin, pero como encontrar ese hombre que realmente no se sabe mucho de él, ¿cierto? Bueno, pero en la vida de una persona hay muchos aspectos. ¿Qué aspecto les interesaría a ustedes en concreto que tratáramos de Amílcar? Ve, lo que pasa es que Amílcar siempre fue un personaje muy secreto, un personaje muy incógnito, un personaje muy desconocido. Inclusive pues no se sabe si es Amílcar o Amílcar Osorio o qué es lo que estamos buscando. En síntesis es como el personaje. Ahora pensamos que, por ejemplo, Nora y yo pues tenemos, mejor dicho, tenemos algo estamos prejuiciados porque de alguna forma lo conocimos, hablamos con él, en fin, ustedes no. Entonces lo que queremos es una visión límpida completamente, a ver qué aparece. Yo no sé si tal vez ya lo hemos dicho o no, pero de todas maneras Amílcar tenía este tipo de actividad, digamos, ¿no es cierto? Después del trabajo, de cualquier manera, con un pretexto o no, él se reunía con unos amigos y a hablar de cualquier cosa, literatura, en fin. Incluso yo tengo aquí una grabación que le hice por otro motivo, cuando quería hacer un programa sobre el nadaísmo, entonces yo lo entrevisté y casualmente me vi sentada en una mesa con una serie de amigos, donde fue una charla totalmente espontánea y que es más o menos lo que queremos reconstruir. Obviamente él ya no estará esta vez, pero podremos hablar de él y conocerlo a través de los amigos, ¿no es cierto? Lo podemos oír. Exacto, a mí me gustaría que ustedes oyeran con calma el cassette, en fin, y se dan cuenta. Y además, pues yo tengo aquí unas diapositivas de los amigos que las podríamos mirar y así les daremos unos datos precisos, un poquito abstractos. ¿Ustedes ya tienen escogidos los amigos de la tertulia? Sí, sí, incluso hemos hablado con algunos de ellos, Sí. Sería muy bueno. Sí, porque es importante eso, porque fueron sus verdaderos amigos, pues lógicamente no están todos, ¿cierto? Pero fue su barra, como quien dice, ¿no? La gente que estaba con él en los últimos años, la gente de rumba, de conversaciones, de amistad, de paseos, de todas aquellas cosas.
¿Y quiénes son esas personas? Sería muy... Espérate, las vamos a ver en las diapositivas. Luis Fernando Correa, economista, amigo de Amílcar desde la época del nadaísmo. Financió la única edición de Amílcar publicada en vida, Vana Estanza. La que aparece con él es su esposa, muy amiga también de Amílcar, y lo conoció a través de su esposo. Carmenza, en la época, es muy posible que vamos a hacer la reunión en la casa de ellos. Héctor Escobar, pintor, conoció a Amílcar desde muy joven, cuando era casi un niño. Ambos vivieron en Nueva York, más o menos por los años 60. Juan Luis Jaramillo, abogado, vecino de oficina de Amílcar Osorio, precisamente en su oficina lo conoció. Y allí se hicieron muchos tertulias de este grupo. Ahí está con Amílcar. Gonzalo Uribe, arquitecto. No participó en los tiempos del nadaísmo, pero fue muy amigo de Amílcar en los últimos años. Fabián Uribe, arquitecto, hermano de Gonzalo, estuvo presente en la muerte de Amílcar, ahogado en el lago de la finca La Oculta. Y es un testigo difícil porque se muestra partidario, no se muestra partidario en absoluto de este tipo de entrevistas. No sabemos si va a ir. Bueno, y la foto de Amílcar no salió. ¿Qué tal? Según veo, ustedes escogieron bien los personajes. ¿Esos personajes van a dar cuenta de lo que fue Amílcar o falta más? No, esperamos que sea una visión precisamente de los grandes amigos de él, en un momento muy importante que es, digamos, la última época de él, o sea, los últimos años, no sé cuántos, 5, 8, 10 años. Bueno, Y la otra cosa es que es muy bueno con ellos porque de todas maneras ellos no solamente eran amigos, sino que, por ejemplo, Luis Fernando editó el libro de Vana Estanza. O sea, es gente que conocía también mucho el aspecto literario de él. a propósito de Vana Estanza, yo recuerdo haber leído en un suplemento dominical, la única cosa que he leído de Amílcar fue un poema. Ajá. Poema de los servicios, era como una serie que sacaba. Los Se servicios, sí, Sí. refería como a la fiesta. Hay varios salieron en el libro de él precisamente. Uno que lo de la fiesta, que es el que más recuerdo. El de la fiesta es bellísimo, aquí lo tengo precisamente, Leámoslo entonces. es hermoso, porque tiene varios, ¿no? Servicio de casa, servicio del predilecto, Ajá. pero el de la fiesta es servicio de lecho. ¿Cómo es? ¿De qué? De lecho. Dice así: somos la fiesta, Señor, y este Damasco. Somos la fiesta, Señor, y estos fruteros, y esta ventana abierta sobre el patio de los sueños. Esta lámpara encendida que vagamente alumbra los tapices. Somos la fiesta, Señor, y esa algarabía en los salones, y el alabastro, los limones, la luz. Somos la fiesta, Señor, y para ella hemos trastornado el universo. Uf. Ah, qué vital era este. Es un poema de una vitalidad Hermoso. tremenda. Sí, ¿Si era eso el que decía Saricapa? sí. Me gustó mucho volverlo a oír.
bellísimo. Tiene un- A ver. Bueno, entonces aquí vamos a parar y vamos a empatar de una vez con la tertulia, con Luis Fernando, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí empezamos bien. Bueno, yo conocí a Amílcar en el año 60 o 61. Sumamente impresionado estuve con solo verlo, pero desde luego en la primera vez que lo vi no alcancé a tocar con él, porque era muy difícil. Él iba por las calles de Medellín, con un pelo verde hasta por aquí, unas blusas escotadas de esta manera, acompañado de la gente más rara de entonces. Y era Con pues, el negro Billy. y era el Medellín de 1960. Me parecía muy atractivo y muy interesante, pero muy miedoso y muy difícil. Yo no le podía hablar porque entonces era prohibido y eso no me volvía a hablar nadie en el mundo. Y yo estaba muy jovencito, esa vez es verdad. Tú estás muy joven. No me vas a contradecir. No te voy a contar. Total, Eras un peladito. hizo falta y fue necesario unos traguitos para poder conocer a Amílcar. Y una noche había un barcito enseguida de lo que se llama el Cirus, o se ha llamado toda la vida el Cirus, que es la esquina de Maracaibo con Caracas. Un restaurantico ahí barato y enseguida el bar de moda que se llamaba el Saloon King. Y el Saloon King era muy divertido, era medio peligroso para entonces en Medellín. Y nos emborrachamos una noche unos amigos de quinto bachillerato. Y de pronto a las 4 de la mañana, claro, entró Amílcar como un sainete, La gran vedette. con una rosa hawaiana aquí al cuello, pero de camiseta escotada otra vez. Y de pelo verde, y nos pareció tan sensacional que yo me apuré un roncito y dije, Amílcar, y lo llamé a la mesa. Entonces Amílcar vino, de ceja muy alzada, en una actitud despectiva, y dijo, ¿qué hubo? Y dije, pues que te sientes aquí un ratico. Y dijo, bueno, será. Con mucho disgusto aparente, pero feliz, claro, porque éramos como 5 muchachos muy simpáticos y muy divertidos, y a él le encantó la mesa. Y empezó ya muy jalado a recitar versos en francés y a cantar y a funcionar. Y a mí, la verdad, me fascinó Amílcar, me impactó mucho, me pareció fascinante. Y mientras estuve con él esa noche dije, bueno, aquí tengo un amigo sensacional. Pero al otro día, en medio del guayabo, decía yo, ¿con quién fue que estuve yo anoche tan raro de pelo verde? Y me irá a saludar hoy en Junín. Pues en efecto, a las 6 de la tarde en el Metropol, ¿qué hubo, Correíta? Me dijo. Y dije, ¿qué hubo? Pero muerto el susto, con mucho susto. Pero ya empezábamos a ser objeto de la liberación, que yo creo que es acaso el valor grande que el nadaísmo le dejó a esta generación. Es decir, el hecho eminentemente práctico, pero con mucho fondo, de que pasamos de una forma de vida a otra. De verdad, ¿verdad? Es decir, pasamos de la forma de vida de que, para decirte en 2 palabras, a mi hermana mayor, cuando le invitaron a sus primeros 15, fue a un tecito en casa de una amiga y estuvo media hora, y a la media hora estábamos nosotros diciendo, vamos ya para la casa, a lo que vivimos hoy, que es otro mundo. En ese paso contribuyeron mucho ellos, Amílcar en particular y el grupo en general. Yo conocí a Amílcar en 1958 en el Café La Bastilla. Siendo yo un niño de 13 años, él tenía 17. Era ¿Así lo soltero conocí desde yo? pequeña. ¿Y cómo fue eso? Y entonces era muy gracioso porque a mí no me servían cerveza y a él sí. Porque era prohibido servirle cerveza a un niño. Yo era un niño de 13 años. No, y nada. Ahí conversando. Nada. ¿Y el acercamiento con él cuándo fue? Inmediatamente, en el Café La Bastilla. Quedaron amigos de una. Fue inmediato, sí, cuando yo conocí a Inmediato. Amílcar, Héctor ya era muy amigo de él, pues ya era más amigo de él.
Pero Y había ¿sabes qué me superado queda? esas pequeñas barreras que todavía yo tenía y que fuimos superando todos con el tiempo, porque Amílcar sí tenía una personalidad muy arrobadora, eso es verdad. Era muy encantador. Un carácter muy fuerte, era muy carismático, Muy carismático. era muy inteligente, tenía una cierta cultura, desde luego muy superior a la que teníamos nosotros de entonces. Desde luego. Y brillantísimo, Pues sabía hablar conversador latín y griego. excepcional. Era un conversador Que excepcional. era muy gracioso, porque él sabía palabras en latín y en griego, entonces eso era muy Claro, agradable. eso te sorprendía y hablaba francés sin haber salido nunca del país, sino por sus estudios, Sí, del eso es seminario cierto, un poco, por lo que él había pulido y perfeccionado. Correcto. Porque era un personaje sensacional desde entonces, que nos atrajo mucho y ahí formamos esa liaison de la que no hemos acabado de salir. ¿Y Gonzalo? Hombre, yo conocí a Amílcar hace poco. Realmente. Ese sí, de verdad. Yo lo conocí hace 5 años o 6. No, mucho Pero más. había oído hablar de él Ya tiene una bastante. imagen. Toda la vida. No, porque tú conocías a Amílcar desde que... Oh, yo conocí a Amílcar hace exactamente 5 años. ¿Y cómo fue? En Brasil. Pero tú viniste del Brasil Lo hace conocía por 8 referencia porque años. tenía oficina. Bueno, entonces hace 8 años. No, es que... Es que entre 8 y 5 es lo mismo, ¿Es la realmente. misma cosa? Pues en general. Lo conocía por referencia porque éramos amigos de Amar. Bueno, 5 es más. Pensémoslos en 7. Bueno, lo que sea, bueno, lo que sea. Iba a la oficina de Amalia, yo lo veía, me pareció una persona, para mí, absolutamente difícil de llegar. Para mí era como un mito, ¿cierto? Por todas las historias de él, del nadaísmo. Salimos un día a almorzar juntos, nos hicimos amigos, seguimos siendo muy amigos. Y me dijo un día una cosa que para mí fue la que más se me quedó eternamente. Y es que me dijo que todo el mundo creía que él era una persona muy inteligente, que era el tipo más bruto que había existido en la humanidad. Te dijo eso. Me lo dijo. Pero lo dijo por broma. ¿Ah? Por supuesto, por broma. Claro. No le pareció en ese momento porque Amílcar decía de entrada esos disparates. No, pues sí, yo no lo Que a lo tomé mejor a le pecho, yo parecía. estoy contando una cosa que él me dijo. Pero él afirmaba que era el más inteligente de los nadaístas. No, que él sentía la persona más bruta del mundo entero y que todo el mundo decía que era muy inteligente. Bueno, lo que pasa es No, lo que tenía él un decía par de era que era frases el único intelectual de los nadaístas. que es muy distinto al más inteligente. Que era el único intelectual, porque él era un ser absolutamente torpe. Él cogía un estilógrafo y se le desbarataba. Cogía una cámara fotográfica y se le Era desbarataba. muy torpe con las Y manos. le decía a uno, no, es que yo soy un gran fotógrafo. Absolutamente Y se tímido, le desbarataba todo. torpe. Era un teórico. No tenía el Era un sentido de tema. la práctica. No, No era práctico. exacto. No. Y además no le importaba. Él era un teórico en para todo. nada. En la No, parte él de era publicidad, un por ejemplo. intelectual. Intelectual. Sí. Gonzalo, pero cuando usted lo conoció dice que ya era un mito para usted. ¿Cómo fue esa imagen que usted tenía de él ya comparada con la realidad, con lo que él era? ¿Fue superior, fue inferior a lo que usted creía que era él? Para mí igual. Igual. Era lo que esperaba. Esperaba. Pero le agradó. Y claro que sí. No, y fuimos amiguísimos toda la vida. Pues el tiempo que nos conocimos, amiguísimos, demasiado amigos. Demasiado ¿Cómo amigos. fue el caso tuyo, Carmen? Yo a Amílcar lo conocí hace como 11 años, que fue a su regreso de Los Ángeles, que llevaba alejado mucho tiempo, yo nunca lo había conocido en la primera etapa. Entonces ya cuando se reencontró con Luis Fernando, empezaron a frecuentarse sin yo verlo todavía. Vivíamos en una casita allí en Envigado, Regia, y allí me tocó Más rica. conocer. Ah, yo. deliciosa. Allá me tocó conocer a Amílcar, una persona absolutamente encantadora. ¿Y cómo estaba vestido ese día? Eso fue muy gracioso. Ya te la sabías. Porque él adoraba manejar unas chaquetas de terciopelo. Tenía una vino tinto, una negra y el vestido completo de terciopelo rosado. Cualquier viernes salieron a una rumba Luis Fernando y Amílcar, creo que por la autopista norte, a buscar la casa de un amigo o algo, y andaban en el Cinquita, uno que tenían. El Cinca se varó y a estos pues no les importó, lo cerraron. Mi Dios les ayudó, llegaron, se siguieron caminando a buscar la bendita finca. Los cogió la noche, la aurora, el amanecer. Al día siguiente, como a las 11 de la mañana, llegaron a Amílcar, que era su presentación en mi casa, con su saco negro completamente lleno de pasto. Y empantanado. Y empantanado a morir, porque le cayeron en unos derrumbes y pantanos, cualquier cosa. Eso fue graciosísimo. Eso fue muy gracioso. Ese fue el día que conocí a Amílcar. Me encantó.
una persona absolutamente, a mí me sacó siempre. Desde el principio hicimos muy buena amistad. Éramos amigos. Muy buenas amigas. Él creo que quería... Vivía enamorado de ti. Pero muchísimo. Y Luis Fernando muy celoso. Fue de las personas Y Luis que Fernando de verdad- celosísimo. Y yo celé muchísimo. Celosísimo. Claro, Claro, y usted- cargaba razón. Ave María, usted era un... Pero se le más a Milka con Carmen. Hasta ahorita, hasta lo último. Básicamente. Yo creo que por ahí la cosa. Todos coinciden en que había algo en él que encantaba, que fascinaba. No era encantado. ¿Qué era lo que había? Él. Era él. Pero era lo que decía. O Bueno, su era dos o pinta. tres cosas. Mira, era básicamente una profunda sensibilidad que tenía Milka. Era muy sensible a Milka, muchísimo. Segundo, era muy inteligente Milka. Tercero, era un regio conversador, que eso no es fácil de obtener. O sea, la capacidad de expresión, con una buena dialéctica, con una buena dicción, tiene una voz preciosa. Con todo ello daba una cosa estupenda de Milka. Y tercero, perfectamente libre, ¿no? Era la imagen misma de la libertad. Era la persona que estás tomando de aquí 2 tragos y dices, ¿y por qué no vamos a Santa Fe de Antioquia? Y dice, claro, vámonos a Santa Fe de Antioquia. Pero es que de Santa Fe Cierto. seguimos para tal... Ah, no, claro, vámonos. Y son tenía- las 5 de la mañana y, También dices, tenía... ¿y qué vamos a hacer si nos acabó la plata? Y dice, ay, ¿qué? No tiene Exacto. nada que ver. Y eso también no es tenía ningún una problema. habilidad muy bella, que no todo el mundo la tiene, que si él no sabía una cosa, se la inventaba y le quedaba Ah, no, el perfecta. mentiroso más grande. Perfecta, perfecta. Pero perfecto. Tú le preguntabas a él, por ejemplo, ve, ¿y el compás? ¿Quién fue el que se inventó el compás? Y él, aunque no lo supiera, él te decía, ah, el compás, hombre, claro, en siglo 48 antes de Cristo, en la ciudad más extraña del mundo, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, se inventó un señor llamado Calcuto, el compás, y le quedaba perfecto. Pero era Con cierto. una seguridad. Una seguridad perfecta, y entonces no quedaba Y convencido. usted le creía. Absoluta, era la Claro, verdad. nosotros le creíamos y además gozábamos y le dábamos cuerda. Y era cierto con toda seguridad. Bueno, y Y ahí para para Luis Belguía. también fue tan impactante conocer a Amílcar. ¿En qué circunstancias lo vio por primera vez? Sí, realmente sí es cierto. Para mí fue muy extraño encontrarme a Amílcar y lo fue de la siguiente manera. Yo abrí mi segunda oficina pues, en mi vida profesional en las torres de Marco Fidel Suárez y empecé a entrar cajas y cajas y cajas y armé una gran biblioteca que tenía no por antonomasia ni nada de eso, sino y empecé a abrirla y monté los libros y monté los muebles para poner los libros y lo demás. Y a los días yo creo que un señor me estuvo observando mucho y se entró desprevenidamente y me cogió como de sopetón y me dijo, usted yo creo que debe tener aquí cualquier obra de la literatura francesa, y se entró y escogió y esculcó. Desde ese momento a mí me pareció como que había conversado con Amílcar Osorio toda la vida, como que casi como que hubiera jugado bolas con él cuando estaba pequeño, pero de una manera muy trascendente, pero muy simple. Yo creo que en el fondo lo que más me impresionó a mí de Amílcar siempre fue su gran simpleza. Era un hombre muy simple. Luego ya me llevó aquí a Boquejarra y me presentó al ilustre pintor. Y luego ya aparecieron todos los demás y aparecieron Luis Fernando, que obviamente no eran personajes desaparecidos, pero sí conocidos, pues, porque Amílcar y todo su séquito, digámoslo así, pues fue conocido desde el colegio como los literatos de moda en la ciudad, y la ciudad para uno en bachillerato pues era muy corta, ¿no? Era muy corta en el sentido que era la gran cantidad de cosas que le dan a uno en el colegio, pero lo que más queda es la cosa local. Sí. Ah, pero es que tú crees que hubiera sido tan fácil para ti vivir la vida que has vivido si no hubiera existido la lengua de Colombia. Eso es lo que yo digo. ¿Tú crees pues que si el rock no lo hubieras tenido que traer en células microeléctricas? Con quien trabaja no puedes estar fuera de la casa más de las 6 de la tarde. Exacto. O sea, un poco eso era lo que ocurría en ese entonces. Es decir, en esa época había 3 muchachas que se quedaban con unos muchachos conversando hasta las 11 de la noche. Y hoy en día se quedan todas las muchachas de Medellín conversando con sus novios Y no hasta las 11 de la noche, o no conversando. Al tercer día.
se van para unas fincas. Y metiendo ácido y en unos bailes y en unas rumbas y en unas cosas y no pasa nada. Después de oírlos, perdón, de oírlos hablar a ustedes me da la impresión de que era fácil ser amigo de Amílcar. Sí, muy fácil. No, yo quiero en eso hacer una claridad. Muy fácil, sí. Importante. Si Era, a uno le no, era gustaba fácil. él. No, Fácil si a uno le gustaba supremamente difícil. Es Era decir, muy fácil si a uno le primero, gustaba era él. un hombre muy exigente en Por eso. cuanto al talento de la Era gente. muy fácil si a uno Fácil le- si Claro, uno le, si si uno uno- le servía. Si por uno así le decirlo. caía bien, si le parecía que uno Pero la caída tenía bien. estaba a la altura de tenerlo a él como amigo. Exacto. Pero el resto era absolutamente Era impotable. imposible. Imposible. Porque mira, Amílcar, con el común de la gente era no antipático, sino detestable. Detestable. Pero Gonzalo dice que era muy tímido. ¿Cómo se entiende un tipo que anda Muy con tímido. una carrera Tímido, era verde? detestable, claro. Eso es obvio. timidez. Claro, es una gran timidez. Es que la Entonces, timidez es agresividad. Es una gran Cierto, agresividad. también tenía cierto complejo. Él era, por de ejemplo, inferioridad. especialista ¿O no? en artes marciales. ¿Cómo así? Claro que sí. Él era De verdad, la karatista. gente. Él, alguien lo atacaba. Peligroso. Era peligroso. Él te cogía a ti Un tipo y te hacía tremendamente una llave y tú quedabas animal. listo. Lo volvió un animal. A mí un Era el día peor me de los tuvo por animales. ahí unos 6 meses con las costillas quebradas. Le quebró las costillas al mono. Un que día es te quebró una un de perol. sus Un día- grandes obras. Sí. Un día le quebró un perol. ¿Te acordás? Bueno, él era vanidoso, Muy vanidoso, total. hasta la pedantería, ¿o no? Ah, no, él era fabuloso en ese No sentido. haber sido obispo, ¿cierto? Obispo no, papa. Yo creo Pudo que haber sido A ver, sobre la pedantería de Amílcar, cuenten ustedes historias de la no era pedantería. pedante. Él no era pedante. Bueno, mira, era una la vanidad vanidad. era de un Total. hombre. Es decir, Él no era era una pedante, profunda era un hombre convicción de que él era un hombre muy brillante, muy inteligente, muy y puesto. que a su lado la gente le quedaba lo muy era. chiquita, lo cual era verdad en Hay- el 90% de los casos. Hay Lo echaron algo, del seminario y él además, quería ser hay algo obispo, muy ¿no? agradable. Yo creo que uno puede pensar que uno es la Santísima Trinidad, pero tiene que admitir que tiene más hijos la Santísima Trinidad. Yo creo que ese era el caso de Amílcar. Amílcar se sentía en la Santísima Trinidad del Espíritu Santo, pero admitía que estaba Cristo verdadero y todas esas cosas, pues, para hacer esas analogías. Hacía su Él ave. básicamente era Él una hacía gran sus- compañía. Mira, una sentarse uno gran- con Amílcar en una excelente. mesa aquí que nos sentamos. Bueno, era un muchas veces. conversador. Era una exquisito. era Exquisito. delicioso. Así eso muy era simple. fantástico. Algunas veces sí me dijo, porque yo trataba mucho de conversar con él por algunas circunstancias muy propias, y me decía, hombre, usted es que estudia cada vez que quiere hablar conmigo, usted se prepara pues, para hablar conmigo. Usted- ¿Cómo te parece Entonces yo le decía, la pretensión? Lo que pasa es que usted es una enciclopedia, usted es como un diccionario, porque usted lo que no sabe se lo inventa, y lo que no puede inventar, pues entonces va y lo investiga también al mismo tiempo que yo. Pues me dice, ya vengo, voy a ir allí, y ir allí a mirar el diccionario a ver qué era lo que nos estábamos diciendo. Yo creo que ese era Amílcar era ese tipo de personajes. Sí. Es que una vez le preguntaron en el Museo de Arte Moderno que cómo se puede conseguir un carnet para ser nadadista. O sea que desde Ese día pasamos delicioso. Sí, eso fue delicioso. Ese día Yo creo que para mí estaba eso parado- denota que era Amílcar. parado ahí en el Para podio. mí denota que era y Amílcar. ese Desde día el punto de vista, pasamos yo creo que Sí, eso fue delicioso. yo creo que para mí En el Paraninfo. La historia del Paraninfo es muy graciosa. Porque inventaron, por ejemplo, en esa época de Colombia era muy retrógrada y muy pasé. Inventaron que un congreso de escritores católicos. Pues que es una cosa tan risible como un congreso que inventaron hace 6 o 7 años en Panamá, un congreso de policías. Entonces vinieron, dizque los escritores colombianos que eran católicos, y nosotros resolvimos sabotear ese congreso. Y todo el sabotaje consistía en que Gonzalo y otros se fueron allá y tiraron a zafétira, que es un producto químico que huele muy maluco. Yo no fui porque me morí del miedo, de que me metieran a la cárcel, y en efecto a Gonzalo lo metieron a la cárcel por haber saboteado el Congreso de Escritores Católicos. En cualquiera de esas Ya no le amanecían gustan los y eran payasos, unos no, guayabos es- muy festivos, porque además dependiendo de la hora en que nos hubiéramos acostado, entonces nos sentábamos aquí en esta terraza, entonces que una cerveza, y empezábamos a hablar bobadas, de las canciones, cómo pasamos de buena noche, cómo nos reímos, y nos volvíamos a emparrandar muchas veces. Y una vez me pasó una cosa muy graciosa, que estuvimos en una fiesta y llegamos aquí a la casa como a las 11 de la mañana del día siguiente. Nos sentamos en la sala y nos seguimos tomando unos tragos. Tipo 2:30 de la tarde estábamos fundidos y nos profundizamos. Como a las 5:30 de la tarde me levanté y digo, bueno, este personal debe estar muerto de hambre, anoche no comimos y hoy no hemos comido absolutamente nada.
teníamos un sancocho. Entonces llamé a Fernando, me vine por la sala. Carito, pasa. Bien, venga que es a comernos un sancochito. Eran las 5 de la tarde. Eran las 5:30 de la tarde, se paró y me mira. Ay, yo siempre lo he dicho, este hijo de tantas viejas que, aunque él me decía, esta vieja hijo de tantas, yo no digo palabras, es tan estrambótica, tan extravagante, ¿cómo es que me va a dar un sancocho a las 5:30 de la mañana? Que no veo, no son las 5:30 de la mañana, De la tarde. ya van siendo las 6 de la tarde y ya hoy es el otro día. La U. La U. La U es la última de las vocales. La U es una vocal. Amílcar, U. Y no más. A ello, La U. Entonces, pues te cuento acerca de la U 2 anécdotas, que lo que más le gusta a la gente son las anécdotas del nadaísmo, que son unas bobadas, como unos chistes de Montecristo. Un día en Cali nos metieron en la cárcel a Gonzalo, a él, bajo Tamario, a mí, porque estábamos borrachos, tirando a rodar una lata, una caneca por la plaza de Cali. Entonces unos borrachos, calzones, la policía nos cogió y nos metió a una inspección de permanencia. Cargado razón, policía, unos locos jodiendo con una caneca a las 2 de la mañana. Muy bien. No porque fuéramos nadaístas, ni escritores, ni subversivos, ni nada. Entonces nos llevaron a una inspección de permanencia. El inspector, yo estaba muy rascado y le dije, y el inspector me preguntó, ¿usted cómo llama? Yo dije, Amílcar U. Y entonces me dijo, ¿y esa U qué? ¿U qué? Y dije, U. Y entonces me dijo, ¿cómo que U? Y le dije, sí, porque mi abuelo era hindú, yo tengo la culpa. El otro día estaba en casa de un amigo de la buena sociedad de Medellín y su mamá, que era una anciana en esa época, cuando me presentaron me preguntó, ¿y usted de cuál es U es? Como toda señora antioqueña. Bueno, hay una cosa, ¿a qué horas escribía Amílcar? Bueno, Amílcar escribía muy poco en la última Yo creo que época. él escribía en los últimos 8 años, o 10 años de su vida. Yo creo que muy No, o sea, es que Escribió él muy poco. me habló varias veces de unos libretos, de un libro que estaba escribiendo, que me amenazó 2 o 3 veces que me los iba a traer para que lo mirara a raíz de la crónica de la muerte anunciada de García Márquez. Ah, sí. Que le dije, la leí, Carito, me encantó, ¿cómo te gustó? Y me dijo, pues no, tengo que traerte, si te gusta esa literatura, para que veas una cosa buena, lo que acabo de escribir, que pienso mandarlo a un concurso que en De la momento ESO, lo que sea. Usted veía a García Márquez como un moco. Sí, claro, veía Decía, muy mal a "Es un García. pobre bobo". Él veía a todo el mundo Soy como yo. moco. No, pero había cosas que respetaba mucho, pero él a Había García cosas que Márquez lo veía muy mal. Como aquí en Básicamente, no muy A ver mal. que respetaba mucho, por Básicamente, ejemplo, lo que que yo me le gustaba acuerdo, a mira, Amílcar a era- Rambó. Rambó para Amílcar fue siempre un ídolo, a pesar de su Sí, pequeñísima pero tú producción. sabes por qué le gustaba Rambó. Le Por eso encantaba. mismo. Porque que era Rambó Rambó. se fue a trabajar en una mina. Bueno, pero eso es una razón. No, yo creo que tiene una razón. Entonces más él importante nunca que eso. quiso volver a Magá, porque él estuvo en Amagá. Ponle que sea esa, pero El es una papá razón. de él Y fue, adoraba a Rambó. el papá de él fue, Odontólogo. no, fue alcalde de Amagá. Y odontólogo. Entonces Además, ahí Amílcar que- vivió, claro, Amílcar vivió en Yo Amagá. creo que él quería a Rambó porque a Rambó le dio mucho miedo darse cuenta que era un buen poeta y a él le pasó eso, yo creo. Yo siempre pensé, y esto lo he dicho varias veces, y inclusive he escrito una larga crónica sobre esto, cuando el nadaísmo, después de haber publicado 3 o 4 poemas y 2 o 3 cuentos, dada la dimensión social del país, yo me convertí de la mañana siendo casi un adolescente en un escritor importante y famoso, y me sacaban en los periódicos, me tomaban fotos y me hacían entrevistas. Y en un momento dado yo me dije, bueno, o yo soy un genio, un gran escritor, o esta gente es idiota. Y eso me produjo una crisis que me costó irme a vivir a Estados Unidos 5 o 6 años. Y dejé mucho tiempo de escribir, o escribir muy poco, leer y pensar, pero escribir muy poco. Y por esa época, pues yo me dije, yo no soy una persona para ser el genio como Radiguet o como Rambó. Total, que tomará tiempo ver qué se hace y qué no se hace. Bueno, ¿y en privado cómo era? Ya en un ambiente más íntimo. Sin público. En un ambiente muy íntimo, mira, era una persona sumamente cálida. Muy cálido era Amílcar. Te repito una cosa que dije al principio, que es que no era fácil ser amigo de Amílcar. Cuando se era amigo,
un poco indivorciablemente, ¿no? No te podías separar de eso, porque siempre tenía una opinión sobre tus cosas, porque siempre se metía en todo, era un hombre muy metido, que eso me parece encantador, en todo tenía que opinar, funcionar, averiguar, y siempre tenía unas opiniones respetables, importantes y buenas. Pero él, por ejemplo, les pedía opinión a ustedes de lo que él hacía, de lo que él escribía. En la intimidad sí, pero nunca en público. ¿Y los aconsejaba? No, nunca. Amílcar sabía que en la intimidad no se puede pedir consejo porque él calibraba exactamente el nivel de la gente. Y se decía a sí mismo con mucho talento, a este no le doy consejos, o a este no le recibo consejos. Y en general ni daba ni recibía. Y cuando pedía consejos y uno le daba, tengo yo la impresión de que se reía de ellos. No por mal, sino porque no creía en ellos. Porque tenía una forma muy distinta de verlo. Yo quisiera acotar algo muy personal que me ocurrió a mí con Amílcar, que es para mí muy importante, porque yo he querido, hasta donde sea posible, pues jugar con el idioma y hacer cosas. Obviamente pues no he podido pasar desde mi cajón del escritorio donde guardo todo lo que escribo, pero sí se lo mostraba con un gran no el temor reverencial aquel que le decía a Obregón ahora, es mejor morir con un tren que morir con un avión. Y siempre me decía lo siguiente, vea Juancho, sigue escribiendo, lo único que puede hacer una persona es escribir. Yo creo que es el gran consejo que yo pude haber recibido. Inclusive en esta antología que he publicado ahora en diciembre por la generosidad de un amigo, he incluido un libro de poemas que es un libro que escribí a los 22 años y que todavía hoy, después de tantos años, yo lo encuentro válido y sorprendentemente para mí, las pocas personas que me han comentado el libro, porque muy pocas lo han visto, realmente es una edición muy pequeña y casi privada, se han interesado mucho por ese libro, que es el que le da el nombre al volumen, que se llama Vana Stanza. Aquí hay 22 años de poesía, no están los poemas fechados, hay de varios libros, selecciones, todo es trabajo en proceso, digamos, porque el trabajo literario nunca se termina, es una cosa que es como está viva, siempre está andando. Claro que cuando ya se publica, pues el poema no deja de ser de uno, ya es de los lectores. Regio, inclusive yo tengo aquí de las pocas cosas que se editaron de Amílcar, porque me parece que realmente fue muy poco, porque fue muy desafortunado. Creo que se le editó muy poca cosa. Pero desafortunado porque él había intentado publicar y no pudo, ¿o? Pues porque él era muy descuidado, básicamente. Pues descuido, seguro que si Amílcar se empila y busca un editor, le publica sus cosas muy fácilmente. Si hubiera trasegado el camino del lagarteo, habría sido un regio escritor. No, lo que le pasa a todo el mundo, lo que le pasa a todo el mundo. El tipo estaba tan sobrado de lote y se creía tan bien que él se creía ya... Que decía, yo no tengo por qué lagartear, que a mí me publiquen nada. A mí sí me debe. Además le preocupaba, no le ocupaba para además le encantaba que a la gente que él quería, la gente que él sentía que estábamos muy cerca de él, conociéramos su obra, que nos gustara su obra. Entonces él con eso estaba muy satisfecho. Él no estaba pensando, pues si hubiera pensado que la conociera todo el mundo, seguro que hubiera lagarteado para que le publicaran las cosas. Pero que no lo hizo. La única vez, ¿sabes cuándo? Cuando mandó un cuento a París, él estaba seguro que se iba a ganar el primer premio. Correcto, y no se lo ganó. Y no ganó. Y no ganó. No ganó, pero nos dijo un día una mentira o era una chiva, ¿cierto? Que estaba entre los finalistas. Ay, no le importó. Pero yo creo que siempre fue publicado, porque en aquellos momentos en que enviaba cosas, en sus primeras épocas, pues jóvenes, y así me lo contó él a mí, yo creo que él enviaba cosas al Espectador y al Colombiano, y todo le fue publicado, y tenía un seudónimo muy femenino además. Muy gracioso, sí. Que se llamaba María Cristina. ¿Verdad? Me quiere gobernar. No me acuerdo el seudónimo. Muy femenino. El seudónimo y fue publicado, todo le fue publicado. Los cuentos de él en Cromos durante creo que un año se publicaron con el seudónimo, con un nombre mujer que él publicó mucho. Claudia Santamaría. Héctor, ¿usted qué piensa? ¿Que a él le interesaba publicar o no le importaba saber? No le interesaba, en absoluto. ¿Por qué? ¿Por pereza o por qué? No, él era... Amílcar era un intelectual puro.
Lo único que le interesaba a Amílcar era vivir tranquilo. Vivir y no más. Y no más. Yo tengo la teoría Tomarse de que a mí un aguardiente contigo, tomarse un aguardiente con Luis Fernando. ¿Cuál es su teoría, Luis Fernando? Comer. Mira, mi teoría es la teoría del fin último, que yo creo que era la que Amílcar tenía, que era esta: publico un libro y me quemo. ¿Y qué? Tengo éxito y exacto. Lo vendo mucho y exactamente. Entonces era la teoría del fin último, que es eminentemente existencial. Eso no es una cosa intelectual lo que digo, sino una gran realidad. Es eminentemente existencial. ¿A qué conduce ese cuestionamiento permanente? A decir, la vida no vale nada, como dice la ranchera. Entonces, publico el libro, ¿para qué? ¿Para qué que me lean? ¿Para qué que tenga éxito? Entonces lo medía con ese rasero. Bueno, entonces cuando apareció este libro de poemas, que fue el único que publicó en vida, Pues ¿qué dijo? ¿Qué pensaba de No, de hecho, cuando se mandó a hacer esta publicación, por solicitud expresa de Amílcar, no porque le hubieran impuesto condiciones, fueron muy poquitos ejemplares. ¿Y quién la hizo? Esto lo financió Luis Fernando y lo publicó, no sé qué editorial es. ¿Pero fue por iniciativa de Amílcar? No, iniciativa de... Te voy a contar. ¿Cómo fue eso? ¿De qué iniciativa? Sí, ¿cómo fue eso? Amílcar tenía un mundo de poemas que guardaba en una caja y al pie de la cama de él en el apartamento de Cataluña. Y siempre escribía otro y me decía, ¿cómo te parece este? Y hay veces sacaba uno viejo de tal parte y decía, este es muy bueno. Y yo le decía y a él le parecía y tal. Y yo le dije siempre a Amílcar, y de publicar ni hablar. Yo lo respetaba mucho en eso porque sabía que él detestaba la publicidad y esa cosa. Por lo menos en esa medida no le importaba. O sea, tal vez si yo le digo, quisiera ser como Steinbeck, hubiera dicho sí, pero recorrer ese camino para llegar le horrorizaba. Entonces me dijo, bueno, publiquemos un librito, y me parece muy bien. Y tengo un contacto que es fulano de tal, que trabajó conmigo en Paro, no sé qué, que tiene la editorial, Buriticá. para editar unos libros, Buriticá. No, ese trabajo en Tobón. Hagamos el librito Amílcar. ¿Cómo lo quieres? Y me dijo, no, quiero que sean 300 ejemplares para regalar a los amigos. No más. La edición salió en un diciembre. Y ahí salió otra tanda. En diciembre y en febrero fue no la los entregaban por error o por enero, lo que febrero. Fue a los días, total, que cuando salió el resto de la publicación ya Amílcar no existía. Bueno, ¿y cuál fue la motivación suya para publicarle eso? Bueno, la motivación mía fue que me parecía un extraordinario poeta fuera de lo frecuente, que no tenía con qué publicar un libro y yo podía publicárselo. Es así de simple. Lluvia de su canto de muchacho desolado. Llora sobre mi corazón la lluvia de su canto de muchacho desolado. Trizas de mi Lloro cativia sobre el contenido de duras desierto, gotas, de este trizas pecho que de mi agita sus cativia dunas, sobre el desierto, alejando cada de vez este los pecho oasis, que agita sus dunas, lágrimas que se alejando cada hunden vez en la los piel, oasis, buscando las cisternas lágrimas de la que se ternura, hunden en la piel, lágrimas que buscando buscan las la sangre cisternas de la ternura, para convertirse en lágrimas rosas que buscan fijos. la sangre, Llora para sobre convertirse Rahul, en rosas fijos. llora aunque sea sobre mí. Llora sobre Rahul, llora aunque sea sobre mí. Se ha insinuado, porque nadie lo ha dicho abiertamente, pero todos han insinuado que lo de Amílcar fue un suicidio. Y yo tengo la absoluta seguridad que no fue así. Amílcar adoraba vivir y Amílcar no tenía en ese momento dado de su vida ningún motivo por qué suicidarse. Entonces yo descarto esa tesis en un 100% y no la discuto, ni la comento, ni la hablo. Yo creo que Amílcar, cuando estuvo en el lago de la Culta y salió ante Fabián y Rigover y Mario Ceballos montado en una lancha, salió creyendo que era una diosa encantada chipcha, se levantó y se tiró. Él siempre quiso morirse ahí. Él siempre quiso morirse en el lago. En el lago, te hablo del lago de la Oculta. De la Oculta es un lago que queda en Jericó. Es un lago profundo. Es un lago maluco. Un lago muy profundo, poético. Y él siempre dijo, yo me voy a morir aquí. Y qué tan rico que Amílcar se murió allá.
Pero mi amor, es que tú me preguntes a mí que yo tenga alguna relación frente al suicidio, es como si me preguntaras usted qué relación tiene o qué posición tiene frente al pan francés. Una bobada. Sí. Sí, usted qué actitud tiene ante el cielo azul.